Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo número 4 y está conformado por mi persona, Mayra Botopo, por Estefanía León, Michelle Chirinos y Freddy Suárez. A inicios de lo que fue el siglo XX, la conducta se estudiaba bajo la comprensión de los procesos mentales, tanto conscientes como inconscientes. Sin embargo, luego surge una escuela que estudia lo que es la conducta observable. Y esta escuela está fundamentada en los trabajos de Pavlov, Skinner, Watson, entre otros autores. Ahora, es importante que nosotros podamos comprender entonces qué es el conductismo. Bueno, el conductismo es un enfoque que estudia la conducta como un resultado de todo su ambiente. Dentro de sus características, el conductismo considera que se aprende por medio de la asociación de estímulo y respuesta. Además que ese aprendizaje viene en función de nuestro entorno y que a pesar de que no es un aprendizaje, vamos a decirle, duradero, necesitamos emplear los reforzadores. Igualmente consideran pues que nosotros como seres humanos aprendemos de la misma forma que otros organismos, como por ejemplo, igual que los animales. Ahora pudiésemos preguntarnos entonces, ¿en dónde se fundamenta este conductismo? Principalmente en los trabajos de Watson, específicamente el que él publicó en 1913 llamado Manifiesto Conductista. De allí se extraen 6 aspectos que se consideran base para lo que estamos estudiando, en este caso el conductismo. El primero de ellos considera que la psicología o el objetivo de la psicología es la conducta observable. Además de ello, dicen que la psicología no necesita estudiar ni la mente, ni la introspección, ni el alma. Y que ciertamente el ambiente tiene un énfasis grande y relevante en nuestra conducta como tal. Además de esto, el conductismo acepta que nosotros como seres humanos tenemos un rol biológico, sin embargo dicen que esto no es algo muy importante ni trascendental al momento de estudiar la conducta. Dentro del el quinto aspecto que fundamenta esta corriente es que, ellos establecen que nuestra conducta se puede modificar siempre y cuando hagamos uso de lo que son los reforzadores. Y finalmente ellos establecen que o tienen una concepción asociacionista, es decir, que ellos dicen que nosotros como individuos vamos a crear nuestro aprendizaje siempre y cuando hagamos la asociación entre ese antecedente de una situación y su efecto. En lo personal considero que esta es una corriente muy sólida y que en mi trabajo como psicólogo y con niños específicamente me es de gran utilidad. ¿Por qué razón? Porque si yo deseo hacer una evaluación de un niño, por ejemplo, de 3 años, yo utilizo, estos fundamentos para tener una conducta, observar una conducta, describirla, poder medirla y de esta forma yo puedo determinar si ese niño cumple con los ítems esperados para su edad o si en este caso pues hay deficiencias o hay aspectos que están por encima de lo que este niño muestra, ¿ok? Puede ser en el área social, puede ser en el área académica, en el área cognitiva y otras áreas. Entonces realmente es una pieza fundamental para el trabajo con niños y pues también con adolescentes. Continuando con lo anteriormente expuesto, para dar estructura a los postulados del conductismo, surgen una serie de modelos que pretenden dar explicación al alcance del mismo, siendo estos el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. En primer lugar tenemos el condicionamiento clásico, el cual fue estudiado por Iván Pavlov, quien mientras realizaba estudios en perros sobre el sistema digestivo de los mismos, encontró que había una relación entre los reflejos salivares y la respuesta ante estímulos ya conocidos, surgiendo lo que se conoce ahora como el condicionamiento clásico, el cual se define según Saranson en 1981 como un método mediante el cual se estudia la relación entre un estímulo incondicionado y un estímulo condicionado, lo que hace referencia a que la conducta puede ser modificada partiendo de la comprensión de estímulos y la repetición de los mismos en base al principio de asociación. Para esto, Pavlov trató de dar profundidad a su postura partiendo de 4 principios fundamentales que son el principio de adquisición, el principio de generalización, el de discriminación y el de extinción,
siendo el primero el principio de adquisición, el cual se relaciona un estímulo incondicionado con un estímulo neutro. En segundo lugar, el principio de generalización, el cual el sujeto pretende asociar respuestas de estímulos incondicionados a estímulos similares. Luego tenemos el principio de discriminación que, en contrario al principio anterior, el sujeto es capaz de discernir entre lo que es un estímulo condicionado a otros similares. Y por último, el principio de extensión, que luego de que un estímulo ya no va acompañado de una respuesta, probablemente ésta vaya a ser eliminada. Posterior a ello tenemos el condicionamiento operante, el cual fue estudiado por B.F. Skinner, quien, al igual que Pavlov, hizo experimentos en animales, siendo en este caso palomas, bajo el supuesto de que los resultados de estos experimentos pueden ser traspolados a los patrones conductuales humanos, encontrando que un organismo es capaz de repetir una conducta siempre y cuando ésta sea reforzada o, por lo contrario, eliminarla cuando ésta vaya acompañada de un castigo. Es así como, según Papalia, Wendkos y Doskin, establecen que hay dos conceptos fundamentales para el condicionamiento operante, siendo estos el reforzador y el castigo. En primer lugar tenemos los reforzadores, los cuales son un proceso mediante el cual una conducta pretende ser repetida, otorgando algo que sea de placer para la persona. Y por contrario tenemos el castigo, en donde se pretende eliminar una conducta agregando algo que sea desagradable. Estos pueden ser tanto positivos como negativos. Hola, soy Michelle Chirinos y a continuación les hablaré un poco más sobre los principales exponentes del conductismo. En primer lugar tenemos a John Watson. Este fue un psicólogo nacido en Greenwich, Carolina del Sur, y estudió en Furman University y luego en la Universidad de Chicago, época en la que surge su interés por la psicología experimental. En 1908 se traslada a la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore, donde llevó a cabo la mayor parte de sus investigaciones experimentales, lo que le permitió redactar una serie de artículos científicos y libros cuyo contenido generaron gran polémica en la comunidad de psicólogos tradicionales e introspeccionistas. Como resultado, se le considera como el fundador del conductismo. Para Watson, la psicología conductista es una rama experimental puramente objetiva de la ciencia. Su principal objetivo teórico es la predicción y el control de la conducta. De esta manera, creía en el estudio de la conducta observable y nada más. La vida mental era un vestigio de la Edad Media, y si no podía medirse o localizarse, es imposible que fuese un centro de estudio científico. Seguidamente tenemos a Skinner. Este fue uno de los líderes de la escuela conductista que, al igual que Watson, creía que los procesos mentales eran irrelevantes para la ciencia. Nació en un pueblo de Pensilvania el 20 de marzo de 1904. Decide estudiar psicología en la Universidad de Harvard, donde luego de haber alcanzado su grado académico, permanece allí 5 años realizando investigaciones, obteniendo en 1931 su doctorado. Es aquí donde el interés de Skinner se tornó hacia el estudio de la conducta del organismo como un todo. En su tesis doctoral, Skinner tuvo como antecedentes los experimentos de Charrington y logra demostrar que las leyes de reflejo en realidad eran reglas entre estímulos y respuestas, y que el modelo fisiológico en el que éste se basaba podría resultar un tanto innecesario, alcanzando una nueva definición sobre lo que es el reflejo humano. Por último, pero no menos importante, tenemos a Iván Pavlov, el cual nació en Ryazan, Rusia, en una familia de sacerdotes. En 1904 recibe el Premio Nobel de Medicina y Fisiología por su trabajo sobre las glándulas digestivas. Iván Pavlov es quizás una de las figuras más importantes en el estudio del condicionamiento. Sus trabajos pioneros estimularon a la investigación en el área y establecieron procedimientos y conceptos fundamentales en el área de la psicología. Las investigaciones científicas de Pavlov se pueden agrupar en 3 áreas. 1 en la fisiología de la circulación de la sangre, 2 en el estudio de las glándulas digestivas y 3 en el estudio de los reflejos condicionados. Curiosamente, el mayor impacto de Iván Pavlov en la historia de la ciencia no ha sido principalmente por el trabajo de la fisiología digestiva, sino por sus descubrimientos sobre el condicionamiento. En el curso de sus investigaciones sobre la salivación, Pavlov observó un fenómeno interesante, el cual el experimentador presentaba comida a un perro por primera vez. El animal salivaba una vez la comida era llevada a la boca. Sin embargo, aquellos animales habían sido objeto de estudios y de varios ensayos, y comenzaban a salivar mucho antes de tener contacto con la comida.
El descubrimiento básico de este representante del conductismo estimuló las investigaciones en el fenómeno del condicionamiento. Como aporte, podría decir que las investigaciones y descubrimientos de estos personajes, a pesar de su antigüedad de las teorías, aún siguen estando vigentes en la actualidad, y no solo en el área de la psicología, sino mucho más allá en... Como hemos podido ver hasta ahora, el conductismo ha sido uno de los paradigmas dentro del sistema de estudios de la conducta que tiene una de las bases más sólidas y que realmente ha traído muchos beneficios para explicar lo que es la conducta humana. Sin embargo, a lo largo de la historia también han habido muchos autores que hacen unas fuertes críticas a este sistema de pensamiento, como por ejemplo uno de ellos es Fuentes en el 2011. Él hace una crítica en cuanto al conductismo como el estudio de la conducta y la metodología que utilizan, que es el análisis funcional, ya que diversos autores, incluyendo a Pavlov, dicen que el análisis funcional es simplemente un método de adiestramiento conductual. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto personas como animales, cuando se les aplica un análisis funcional, lo único que llegamos a hacer con esto es que dicho animal o persona se comporte de la manera en que yo quiero que lo haga. ¿Qué quiere o qué pasa con esto? Que esto no explicaría la conducta, según este autor. Esto no explicaría la conducta como tal, sino que simplemente yo le estoy enseñando a una persona que debe comportarse de una determinada forma. Por lo que, o sea, no me diría exactamente cuál es la conducta humana o cómo explicar la conducta humana en sí mismo, sino que simplemente yo le digo cómo hacerlo, él lo aprende y ya, y listo. No habría una diferencia significativa en lo que es el ser humano y el animal. Otra de las críticas también que recibe este sistema de pensamiento es que los ejes centrales o las temáticas centrales del conductismo, como son el estímulo, la respuesta y el condicionamiento, han sufrido diversos cambios a lo largo de la historia y que el significado varía de acuerdo al autor. Entonces, ¿qué pasa? Como que no existe una solidez en lo que significan estas palabras, que por ellos mismos son considerados como los ejes centrales, y además autores como Hebb, como Dewey, como Tolman, ellos tampoco lo consideran como ejes centrales del conductismo. Entonces, esto nos viene a decir que no existe una unificación en cuanto a la epistemología de lo que significa el conductismo como tal. Otra de las críticas también se puede citar a Lamal en el 2020, donde él habla de que el comportamiento es ajeno al estímulo. Esto quiere decir que el estímulo viene a crear un comportamiento que no es propio del ser humano. Según Lamal, él explica que el comportamiento humano es natural, es libre. Cuando nosotros agregamos a esto un estímulo, entonces estamos creando un comportamiento ajeno al ser humano. Entonces esto tampoco vendría a explicarlo como tal, porque el ser humano no se comporta como lo hace en una situación natural o una situación normal, entre comillas, sino que viene a comportarse de forma diferente, ya que existió un estímulo que es ajeno a sí mismo. Otra de las limitaciones que también realiza Beck en el año 2004 es que esta autora habla de que en sí mismo el conductismo lo que hace es limitar el propio desarrollo evolutivo de los niños y las niñas. ¿Por qué? Porque como que la teoría coloca a los niños y niñas como agentes pasivos de un aprendizaje, sino que simplemente a través del estímulo, la respuesta, el castigo,
el niño viene a desempeñar su desarrollo comportamental según los estímulos que yo les esté dando. Entonces como que los vuelve pasivos, como que ellos no tienen ningún rol dentro de lo que es su desarrollo evolutivo. Personalmente puedo decir que el conductismo ciertamente tiene muchos beneficios teóricos, y como se ha demostrado a lo largo de la historia, es replicable, es generalizable, entonces ha venido a dar muchos aportes a las ciencias conductuales. Sin embargo, trayendo a colación la limitación que comentaba Beck, ciertamente como que deja a los seres humanos como unos agentes pasivos de su propio desarrollo. Y como decía un profesor de mi pregrado, es que el conductismo muchas veces nos viene a demostrar cómo es el comportamiento de un animal y no cómo es el comportamiento de un ser humano. Creo que por esa razón también se vino a fusionar lo que era el conductismo con el cognitivismo, lo que conocemos ahora como el cognitivo conductual, ya que de esa forma se puede ver esta teoría de un modo más amplio y le daría respuesta a la parte personal de cada ser humano.